Perfecto, pues buenos días o buenas tardes a todos. Soy Fernando Sánchez Pérez, desarrollador de FileMaker Pro en Bitwalk y vengo hoy un poco a hablar de los estilos y temas personalizados en los aplicativos de FileMaker. Bien, aquí vemos un poco por todos los temas que voy a tratar. Sobre todo al principio voy a hacer un ejercicio de cómo sería el kickoff de un proyecto desde un principio. Luego voy a justificar el por qué es bueno y útil utilizar estos estilos y no ir simplemente modificando el por defecto. Voy a explicar y definir los conceptos básicos. Voy a dar un ejemplo de cómo, de la utilidad de, un ejemplo muy básico de la utilidad de los propios temas y estilos de FileMaker que te da por defecto, el famoso Apex Blue que está en todos los aplicativos. Voy a hablar también de la metodología que tenemos aquí y la convención propia de Bitbook. Y ya más tarde vamos a ver un ejemplo de un producto nuestro que se llama Easy Casting, que va todo con estilos. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo sería la venta de este producto a un nuevo cliente. Por último, voy a explicar voy a dar la conclusión y finalmente voy a responder las dudas si alguien tiene de estas. Bien, pues vamos a ponernos en el caso en el que nos llega un nuevo cliente y nos llega un nuevo cliente y tenemos que hacer un aplicativo de cero. Vamos a plantearlo sobre todo de la estética del proyecto, no vamos a hablar de lógica. Entonces, vamos a tener que analizar la imagen corporativa, los colores que representan al cliente, eh, y vamos a tener que definir los estándares que vamos a tener dentro del propio proyecto de FileMaker, dentro del propio archivo FP12, ¿vale? Vamos a tener que definir pues la tipografía que vamos a usar, el color, por ejemplo, que hay proyectos en los que las etiquetas son grises casi negros y otros proyectos en los que las etiquetas son negras porque se ven mejor o se nota más el contraste, de qué color van a ser el fondo, porque hay algunos que el blanco no les interesa. Eso ya es un poco también depende del cliente, pero nosotros tendremos que proponer una parte de esto. Bien, la forma ideal de empezarlo sería definiendo todo esto y además dejarlo documentado para que en un futuro, si alguien cogiese este proyecto, tenga eso de referencia. Bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que es del por qué deberíamos usar todo esto y el cómo deberíamos usarlo. Porque claro, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, entonces pues vamos a intentar ser lo más responsables posibles con esto. Entonces, ¿por qué deberíamos usar nosotros estilos? Bien, nosotros siempre tendemos a usar estilos personalizados, ninguno heredado ninguno nativo de FileMaker, por el simple hecho de que son un poco más básicos. Entonces, nuestras soluciones siempre suelen ser mucho más complejas y requieren de un detalle mucho más personalizado. Pero ¿por qué deberíamos usar esto? Porque realmente esto nos facilita en una enorme cantidad de tiempo, nos lo va a reducir el tiempo que tardemos en hacer cambios estéticos del proyecto. Imaginemos que tenemos porque además esto lo he vivido, que tenemos un proyecto en el que tenemos un listado de contactos y el cliente nos dice que por favor necesita que todos nuestros listados sean más grandes porque la tipografía es muy pequeña. Porque yo, por ejemplo, peco de poner la letrita muy pequeña. Pues con esto, gracias a los estilos, con esto puedo pecar todo lo que yo quiera, que en 10 minutos tengo solucionado todo. En cambio, como no lo estuviese, la verdad que cada vez que me pasase eso tendría una liada bastante gorda. Entonces, con esto, por este motivo, deberíamos usar todos un poco los estilos. Quizá no todo tener estilo, pero unos básicos sí. ¿Y cuándo usarlos? Pues cuando vayas a usar cuando vayas a crear algo que se va a ver en muchos sitios. Por ejemplo, un botón que solo se va a ver en un PDF, pues no hace falta que tenga un estilo. Ya eso ni yo le pongo estilo. Pero si estás haciendo el estándar de un listado, pues sí que esos campos que se están mostrando que llevan un estilo. ¿Por qué? Porque así cuando cambies uno y lo guardes en el estilo y por así decirlo, le hagas el post en el tema, pues que se te actualicen todo, la verdad que es un puntazo a favor. Bien, vamos a definir un poco qué son los estilos y qué son los temas.
Dentro de la gran cantidad de elementos de presentación que hay en FileMaker, ya sea un botón, un campo de texto, una etiqueta, un portal, un pestañeador, una barra de botones, lo que sea, todo eso son elementos de presentación. Y todos estos les podemos dar un formato. Podemos ponerle que cuando pases por encima en los botones se ponga de cierto color, etcétera, etcétera. Bien, pues nosotros imaginemos que tenemos un botón, tenemos un portal, ¿vale? De contactos relacionados con una producción, ¿vale? De televisión. Entonces tenemos todos sus candidatos y queremos que claro, cuando le vamos a eliminar a uno, pues aparezca en rojo cuando pasemos por encima. Y queremos guardar ese estilo. Bien, el guardar ese estilo, ¿qué significa? Realmente es guardar el formato y el cómo se ve ese botón en todos sus estados. Es decir, que no solo estás guardando el cómo se ve de primera, sino también vas a estar guardando el cómo está el botón cuando se presiona, cuando le estás haciendo focus, cuando estás pasando por encima. Entonces, realmente lo que nos hace el estilo lo que es guardar el formato de un elemento para que el resto de sus hermanos de tipo de elemento, por ejemplo, todos los botones les podrás poner el mismo estilo. Entonces, realmente con eso lo que tienes es, creas tu estilo y ya todos tus botones van a poder compartir ese mismo estilo. Y haciendo el cambio en uno y guardando el estilo, se te va a hacer el cambio en todos. Bien, ¿qué es un tema? Pues un tema viene a ser un poco una bolsa de estilos. Un tema, a diferencia de los estilos, el tema se establece por presentación. El tema no es de elementos, sino que es de presentación. Y los temas, bueno, vemos un poquito aquí el dónde se establecen. Nos vamos a File, Manage y vemos los temas ahí y en esa ventana nos abre el menú con todos los temas que hay en nuestra aplicación. No solo vemos todos los de la aplicación, no solo veremos el que estamos viendo en el layout en el que estamos, ¿vale? Y un tema es básicamente la bolsa de estilos que tenemos guardado. Podemos tener tantos temas como queramos, la verdad. Y ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo son un pequeño ejercicio de los temas que nos ofrece FileMaker de base, ¿vale? Entonces, tenemos este layout, ¿vale? Este layout tiene un estilo que es este, el tranquilo, ¿vale? Entonces, todo esto va en su estilo por defecto, ¿vale? Tenemos estos estilos y es todo por defecto, ¿vale? Y estos estilos los vemos aquí dentro del propio menú del tema para cambiarlo. Podemos cambiarlo sin problema y todos los elementos se van poniendo en el por defecto, ¿vale? Por ejemplo, este debe ser que lo he tocado o algo, ¿vale? Entonces, hay una cosa muy buena de los temas y es que si, por ejemplo, nosotros ponemos en este botón este estilo, el Accent Button 1 y en este el 2 y nos vamos a otro estilo, como por ejemplo puede ser el mismo en el que estábamos antes, este estilo, como comparte el nombre, se envía también, se hace el cambio, ¿vale? Es como el CSS. Otra parte de los temas que es muy interesante es, bueno, todos los temas por defecto de FileMaker traen una serie de estilos pues para todo tipo de cosas. Pero en algunos elementos existen los estilos inteligentes. ¿Qué es un estilo inteligente? Bien, nosotros aquí estamos en una Top Navigation y nosotros tenemos aquí una etiqueta, ¿vale? Esta etiqueta está por defecto. Pero si yo pincho en el Top Navigation y escribo pruebas Top Navigation, vamos a ver que el texto es distinto. ¿Por qué? Porque esto es un estilo inteligente y identifica que estamos escribiendo en el Top Navigation. Entonces, automáticamente nos va a poner el estilo de etiqueta, el estilo del texto asociado al Top Navigation. Esto pasa también con el header. Vamos a comprobarlo. Esto ponemos aquí, esto es así, así. Si yo aquí pincho y escribo otra prueba, efectivamente va con el header text. ¿Vale? Está estableciendo estilos él solo. Yo no estoy haciendo nada, simplemente estoy creándolos. ¿Vale? Dejando esto claro, vamos a continuar con la presentación, ¿vale? Tenemos aquí otro pequeño ejercicio de las definiciones. Hay un problema con los estilos y con los temas y es que no tú, aunque en un aplicativo tengas 3 temas, esos 3 temas no van a compartir estilos entre ellos, ¿vale? Entonces, nosotros he creado este pequeño dibujo que viene a ser un poco la Fashion Week de FileMaker
que donde vemos que todas las camisetas pues comparten el mismo elemento. Habrá gente que no está entendiendo esta nomenclatura, esta es la nomenclatura propia de FileMaker, que más adelante explicaré, nomenclatura propia de Bitbook, perdón, que más adelante explicaré, pero donde podemos ver que el factor común en las camisetas es que acaban en TXT y en los pantalones es que acaban en fill. Vale, esto tiene un significado y es que el fill es que es un campo de texto, un edit box normal, y TXT es que es un texto, ¿vale? Como podemos ver, son 3 estilos distintos en 3 temas distintos, ¿vale? Yo ahora mismo, si tuviese esto en nuestro aplicativo, yo en la camiseta negra sólida no podría darle el estilo de borde azul. ¿Por qué? Bien, pues la respuesta a esta pregunta es porque están en distintos temas. ¿Cómo podría hacerlo así? Si yo convierto todo en un único tema, tengo el tema negro y en este tema tengo 3 estilos para tengo 3 estilos para los textos. Entonces yo tengo la camiseta negra sólida, que es Calibri 12 centrado Sol TXT, y yo sin ningún tipo de problema podría ponerle el Arial 10 Sol verde TXT. Yo no tendría ningún tipo de problema, ni me saldría ningún posible fallo ni nada. ¿Vale? Esto pasa con los botones, con los campos, con todo. Hay un problema que nosotros acabamos todos los campos, todos los estilos en una terminación en concreto, que ya veréis más adelante, por el motivo de que, a pesar de que los elementos sean distintos, los nombres de los estilos son únicos. ¿Qué quiero decir? Imaginamos que queremos llamar el estilo de un campo como campo normal y queremos crear un drop-down list que también se llame campo normal. A pesar de ser elementos distintos, no pueden tener, y el estilo sea distinto, no pueden compartir nombre de estilo. Tienes que diferenciarlos. Por eso nosotros ponemos en los textos TXT, en los campos fill, en los campos que son tipo calendario ponemos cal. Bueno, más adelante lo veremos. Bien, aquí vemos un poco la metodología y convención que tenemos, que yo he hecho una pequeña diferenciación entre los posibles estilos que hay. Tenemos dos tipos de estilos, los estilos literales y los estilos funcionales. Los estilos literales son los que más suele haber y estos son los que al leer el nombre del estilo vas a entender lo que vas a representar. ¿Qué quiere decir? Que tú al leer Arial 12 centrado de Airfield, si te sabes nuestra convención, vas a saber lo que se va a pintar. Si tú lees Arial 12 izquierda Fill, como te sabes nuestra convención, vas a saber cómo se pinta. Es decir, que el nombre define la visualización del elemento. En cambio, tenemos los estilos funcionales. Estos suelen ser en botones, en portales, porque como realmente el número de estilos de estos elementos es mucho menor. Entonces, podemos darnos, por así decirlo, el lujo de no tener que estar definiéndolos tanto por completo. Entonces, nuestra convención viene a ser esto. Esto es un pequeño ejercicio muy básico y la verdad que muy gráfico, donde tenemos dos reglas. Y es que la cabeza del tren, es decir, la locomotora, es decir, fuente más tamaño más alineación, es obligatoria. Y la otra regla es que la terminación es obligatoria. El resto de elementos del estilo son completamente opcionales. ¿Qué quiere decir? Mira, nos vamos aquí a la derecha y vemos que el campo es un calendario, entonces es un calendario que tiene de fuente Arial de tamaño 12 y que está alineado a la izquierda. Y vemos que no tiene estilo, es decir, que no está ni en negrita, ni en itálica, ni subrayado, es decir, se omite. Luego vemos que tiene borde a la derecha, por tanto, en el vagón del centro, que es el que representa el borde, pone der. ¿Qué significa der? Que tiene borde a la derecha. Nada más. Si tuviese con, significa que tiene borde en todos los lados. Si tuviese sin, significa que no tiene borde. Si tiene a la izquierda, pues tiene id. Si tiene abajo bot y si tiene arriba top. ¿Vale? En este caso tiene a la derecha, entonces der. Luego vemos si el campo es sólido y no es el caso, por tanto, también va vacío. Y en todo caso, este estilo sería Arial barra baja 12 barra baja izquierda barra baja der barra baja cal. Esa cal es de calendario, ¿vale? Esta es la terminación que es obligatoria. Seguimos cumpliendo las normas del juego. Luego, un campo básico, ¿vale? El Arial 12 no tiene estilo, pues nada, no tiene borde, pues nada. Sí tiene borde, pero como es el estándar definido en el kickoff,
pues se puede omitir y tampoco tiene relleno, porque es transparente, porque el blanco que se ve de fondo es el propio, es el del layout background, ¿vale? Y fill de que es un campo. Bien, el tercer campo, el que es verde con la letra blanca, es el más complejo. Entonces tenemos el Arial 20 centrado, significa que tiene de fuente Arial, que está centrado y que tiene tamaño 20. Y vemos que en estilo está en negrita y a la vez vemos que hay una maletita. Esa maletita lo que viene a representar es la especificación de la letra, ¿vale? Si hay una maleta, es decir, si hay un texto que no es convencional dentro, después del estilo, significa que está especificando el color de la letra, ¿vale? Entonces vemos que aquí la letra es blanca. Luego, der y blanco, ¿qué significa? Que tiene borde a la derecha y que como no es el estándar, pues tenemos que especificar de qué color, que faltan las maletas. Aquí las habré borrado sin querer. Entonces vemos que el borde es blanco a la derecha y vemos también que el campo es sólido y como no es el sólido por defecto, que sería el blanco también, pues es verde. Entonces es sol verde. Este estilo sería el más complejo de todos los que estamos viendo aquí, que sería Arial barra baja 20 barra baja centrado, barra baja neg, barra baja blanco, barra baja der, barra baja blanco, barra baja sol, barra baja verde, barra baja fill. Es un poco muy pesado, pero campos como estos vas a tener muy pocos en tu presentación realmente. Pero bueno, luego aquí por último vemos una etiqueta, sería pues un poco igual, solo que TXT, ¿vale? Bien, vamos a ver ya un ejercicio completo de lo que sería tener un producto como es el que tenemos nosotros de Easy Casting y viene un cliente que vamos a hacer el ejemplo de que viene Mr. Houston y lo compra. Entonces, claro, necesitamos darle un lavado de cara a nuestro aplicativo, porque como podemos ver aquí nuestro aplicativo es todo colores corporativos propios de Bitbook y Mr. Houston, los colores corporativos son naranjas. Entonces, ahora viene una parte un poco más pesada en cuanto al desarrollo, pero realmente es mucho menos pesada de lo que podría llegar a ser. ¿Qué me refiero? Pues bien, nosotros aquí ahora, una vez tendríamos el nuevo cliente, pues empezaríamos a renombrar estilos. Es decir, por ejemplo, este estilo que era el complejo, pues empezamos, sigue siendo Arial y era este el estilo, perdón. Entonces, aquí empezamos a renombrarlo y en vez de sólido va a ser naranja porque los colores los colores corporativos son naranjas y ya estaría. Cambiamos el estilo y guardamos el estilo. Si yo no guardo el estilo, ¿qué pasa? Pues que solo modifica este campo y ya está. El resto no va a afectarse en nada, ¿vale? Guardamos el estilo y ahora todos los campos de la presentación, que en este caso es el único, pues se verían afectados. ¿Qué pasa si yo no guardo el tema? Como estoy haciendo, ¿vale? Pues que si yo no guardo el tema, todos los campos se hubiesen actualizado de esta presentación, pero no del aplicativo. Es decir, esto sigue verde. Si yo me vuelvo a mi ficha y posteo, por así decirlo, el tema, cuando yo me vea una ficha que tenga este estilo, esto se va a ver afectado. ¿Esto qué viene a ser? Pues que tenemos 8 listados y con remaquetarnos uno y guardarlo en estilos y guardarlo en temas, si el resto de listados tienen ese mismo tema y esos estilos, con hacer uno haces 8. Y realmente la reducción de tiempo pues es entre X, donde X sea el número de presentaciones que tengas. Otro ejemplo, otro ejercicio. Vamos a imaginarnos que nuestro cliente necesita que sea todo con, vámonos a la ficha de, a ver, espera, vale, vámonos a la ficha de un contacto y necesita nuestro cliente que sea Calibri, ¿vale? Bueno, o Helvética mismamente, para no buscarlo. Vale, pues nosotros renombramos el estilo, ¿vale? Aquí se renombra Helvética, guardamos el estilo y ahora todos nuestros elementos llevan que compartan estilo, como este es centrado, no lo comparte, pero este sí, este ya es Helvética, y guardamos en el tema. Entonces, yo ahora cuando me vaya a cualquier presentación donde estuviese este estilo, esta ahora es Helvética, 12 izquierda, fill.
esto es el claro ejemplo de cómo pues, lo que nos ahorraría en tiempo el vender un producto. Bien, vamos ya acabando y vamos a la conclusión. En caso de que nosotros estemos haciendo un proyecto completamente único para un cliente que tiene un modelo de negocio completamente único, muy complejo, no hace falta que sea todo tan meticuloso con los estilos y temas, porque realmente eso no. Lo primero, al ser de un cliente en concreto y no ser un producto propio, no se puede hacer nada con ese aplicativo. Y lo segundo, si es como no va a haber una posibilidad de reescalarse o algo así, pues el cliente te va a ir dando el feedback y lo vas a ir cambiando al momento. Pero cuando estás haciendo un producto que se va a extrapolar a otros proyectos, a otros clientes, o vas a tener que estar, por ejemplo, en un aplicativo que tiene Launcher y tienes muchos tests, pues lo suyo es que el primer test que has hecho realmente vaya con estilos, porque cuando vas a ir duplicando, vas a tener que ir cambiando estilos, porque muchas veces nuestros clientes, pues la sección de contactos quieren que sea distinta a la de facturas. Pero aún así, al guardarlo con estilos, vas a tener un aplicativo mucho más organizado y sobre todo mucho más flexible. Entonces, dicho esto, por aquí ya vamos acabando. Si alguien tiene una pregunta, estoy encantado de respondérsela. Y nada, hasta aquí. Cristina, ¿tienes una pregunta? No, la mano, y vas a aplaudir solo. ¿Tú, María, tampoco pregunta? Pues te has equivocado, lo siento mucho. Nada, chicos, si no tenéis preguntas, sí que comentaros que vamos a colgar el vídeo en nuestro blog en los próximos días para que queráis consultar por ahí lo que queráis. Podéis dejar alguna pregunta para Fernando también en el mismo post si tenéis cualquier duda o escribirnos directamente por la página web. Así que nada, Fernando, agradecértelo el esfuerzo y la presentación que has hecho. Nos la vamos a guardar para futuros proyectos y tenerla en cuenta y sobre todo para los compañeros que inicien un proyecto próximamente que lo tengan en cuenta y que tiren de Fernando si tienen alguna duda para poner en práctica todo lo visto en la reunión. Muchas gracias, Fernando.